Buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, 18 de septiembre de 2025, de este curso de Metrología y Normalización. Vamos a continuar con las presentaciones. Le corresponde entonces hoy al grupo número 3. Pásenme rápido esa diapositiva, por favor, con los nombres de integrantes del grupo para que YouTube no nos borre el video cuando yo lo suba. Bueno, podemos comenzar cuando ustedes gusten, por favor. Ok, buenas noches, profesor y compañero. Hoy en compañía de Osvaldo y de Ismaelis vamos a presentar la charla sobre lo que es los instrumentos de medición y damos inicio de una vez. Una breve introducción sobre lo que es los instrumentos de medición, ¿verdad? Son herramientas que son fundamentales en lo que es la ciencia y la ingeniería. Y en nuestra vida cotidiana también son de mucha importancia, ya que nos permiten por lo menos obtener magnitudes físicas, ya sea como longitud, masa, tiempo, temperatura, presión y otras medidas más. Dependiendo del principio de funcionamiento, estos instrumentos se clasifican en diferentes categorías que vamos a estar mencionando más adelante, lo que facilita lo que es el estudio, la selección y la aplicación en cada contexto. Esta clasificación puede basarse en cómo se presenta la información tanto analógica como digital. Y es la forma en la que podemos obtener tanto los valores directos o los indirectos y en los fenómenos físicos que utilizan para realizar la medición, que van a ser los mecánicos, los eléctricos y los electrónicos. La clasificación de los instrumentos de medición según el principio de funcionamiento. Aquí vamos a obtener 5 grupos, que fue lo que investigamos. Los instrumentos de medición se pueden clasificar tanto en neumáticos, que tenemos también los electrónicos, los ópticos, los ultrasónicos y los mecánicos. ¿Qué podemos encontrar en cada uno de ellos? Por lo menos los neumáticos son los que utilizan la energía de un gas a presión para poder funcionar. Los electrónicos, que son los que utilizan carga de energías eléctricas o resistencias eléctricas para poder medirse. Los ópticos, que utilizan la luz para medir. Los ultrasónicos son los que utilizan ondas sonoras para poder medirse también. Y los mecánicos, que son los que utilizan tornillos, engranajes y otras piezas mecánicas para poder medirse. ¿Cuáles son los instrumentos de medición neumáticos? Por lo menos en este grupo podemos encontrar varios instrumentos, que uno de estos podría ser el tensiómetro. Creo que muchas veces, alguna vez lo hemos utilizado, que es el que se utiliza en el área de la salud, puesto que la función primordial es medir la presión sanguínea dentro de un individuo. También tenemos el barómetro, que es el elemento que se usa para determinar la presión atmosférica. Hay muchos tipos de barómetros, por lo menos el que más se utiliza es el que usa mercurio. Tenemos los manómetros. Estos instrumentos miden la presión que ejercen los líquidos en recipientes completamente sellados, usando los principios de la presión hidrostática. Esto comúnmente, por lo menos en el tema de soldadura, en lo que es los tanques de oxígeno, de acetileno, son muy utilizados. El calibrador de llanta, bueno, creo que cada uno debería cargar uno en su auto, así que este es bien conocido. Es un dispositivo que comúnmente se usa en nuestros automóviles. El principal uso es mantener las condiciones estables de lo que es la presión de las llantas. Los instrumentos de medición electrónica, bueno, aquí también tenemos otro grupo más, que son las herramientas que nos permiten realizar mediciones precisas, son cruciales para asegurar la seguridad y la calidad del sistema eléctrico. Algunos de estos instrumentos, podemos mencionar lo que son los helímetros, también conocidos como los galvanómetros, que son dispositivos de medición de bajo voltaje, y corriente, que sería este que tenemos aquí, que es por medio de aguja o analógico. Los multímetros, que son los dispositivos versátiles que permiten medir voltaje, corriente y resistencia, que tenemos aquí. Y los osciloscopios, que son herramientas para disrupción eléctrica. Se dejó de escuchar al compañero.
sé si soy yo o... Buenas, profe. Yo soy Dismerelic, la que está haciendo grupo con Eris. Si se dejó de escuchar, ya le escribí aparte para ver si tiene inconveniente. Sí, esperamos. ¿Aló? Acá estamos. ¿Qué pasó con su compañero? ¿Logró resolver el problema técnico? Le escribí ahorita si le hizo algún cambio. ¿Y qué dijo? Ahí está escribiendo. Me está fallando el micrófono. Entonces vamos a hacer una cosa. Ajá, Continúe usted con la presentación. ok, Para no perder el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. va. Déjame, compañera, déjame ver para ver si yo puedo presentar desde acá. Yo también tengo la... Ah, dale, Osvaldo, gracias. Me avisa si se ve, por favor. Él quedó aquí en las 7. Quedó en la última. ¿Me Tú confirma si venías se ve? después de... Sí. Ajá, Ahí después me de, escucha, correcto. Osvaldo. Ah, Él quedó aquí está aquí Neris, en regresó. cuáles son los instrumentos de medición óptima. Ahí me escucha. Regresó. Sí, Neris. Óptica. Tuve que Ah, desconectarme para poder reactivar. ahí logra ver, Neris. Sí, ahí se ve. Bueno, esta era mi última diapositiva, así que voy a Ajá. terminar. Dale, quedaste ahí en esa página. Sí, sí. ¿Cuáles son los instrumentos de medición óptica? Bueno, podemos mencionar como son algunos pues, que son utilizados por lo menos en áreas como la física, la química, la medicina, también la astronomía y entre otras también. Aquí tenemos lo que es los microscopios, que son instrumentos que se emplean lentes y fuentes de luz para ampliar lo que son las imágenes y permitir la observación de estructuras celulares y bacterianas. También tenemos lo que es los telescopios, que son instrumentos que emplean lentes y espejos para recopilar, amplificar la luz, permitiendo que los astrónomos exploren el universo más allá de lo visible a simple vista. Los espectrómetros, que son instrumentos que se utilizan en la química y la bioquímica para medir y analizar las diferentes longitudes de onda de la luz absorbida o emitida por una muestra. Bueno, a continuación, el compañero Osvaldo va a seguir con la charla.
Buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a hablarles de los instrumentos de medición ultrasónico. Los medidores ultrasónicos son dispositivos que se utilizan para medir el flujo de fluidos en tuberías utilizadas por ondas ultrasónicas. Hay dos tipos principales de medidores ultrasónicos, que son, uno, el medidor de tiempo de tránsito, que mide el tiempo que tarda una onda ultrasónica en viajar desde el transmisor hasta el receptor, en dirección agua abajo o en dirección agua arriba. Y el otro es el medidor Doppler, que mide el cambio en frecuencias de ondas ultrasónicas causada por partículas suspendidas en fluidos de movimientos. También tenemos los instrumentos de medición mecánica, que son instrumentos mecánicos que se utilizan como herramientas en la metrología para determinar con precisión de dimensiones físicas como longitud, diámetros, espesores, profundidad, ángulos o presiones de objetos o piezas. Entre ellas tenemos un par que le voy a mencionar, que son instrumentos como son los micrómetros, que su principal función es medir precisamente las dimensiones pequeñas. Tienen presiones aproximadas de 0.001 milímetros. También otros los instrumentos son los pies de Rey o calibre, que su principal función es medir los objetos pequeños en varias dimensiones. Tiene aproximadamente de 0.02 milímetros. Otros instrumentos son las reglas graduadas, que su principal función es medición directas en centímetros y en milímetros. Y su precisión aproximada es de 1 milímetro. Tenemos también los relojes comparadores, que su principal función es la comparación de cotas entre piezas y tiene una precisión aproximada de altas presiones, ¿verdad? Tenemos también los goniómetros, que su principal función es medir los ángulos y verificarlos en cono, y su precisión es variable. Tenemos también como instrumento las cintas métricas, que es muy utilizada. Su principal función es la medición de longitudes en mayores, ¿verdad? Y la precisión aproximada es en centímetros. Tenemos también otro instrumento que es el compás. Su principal función es trazar las mediciones de distintos entre puntos, ¿verdad? Y también tiene una precisión muy variada. Otro instrumento es el manómetro. Su función es la medición de presión en sistemas hidráulicos y neumáticos, y su precisión aproximada depende del modelo, ¿verdad? Y por último tenemos las galgas, que su función principal es verificación de los espacios o tolerancia, y van desde el 0.01 milímetros. También tenemos los instrumentos analógicos, que es un instrumento analógico, es un dispositivo de medición que indica el valor de una magnitud física mediante una variable continua, generalmente representada en una escala graduada con punteros o gráficos. Tiene características principales. En este caso le voy a mencionar 4 características de ellas, que son la número 1, indica valores de forma continua y proporcional. La 2 generalmente muestra la lectura con puntero, escala y punteros y escalas. Número 3, son más robustas y económicas, pero menos precisas a las digitales. Y como último, tiene que no requieren procesos de conversión electrónicas. Tenemos los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales son herramientas de medición modernas que transforman la magnitud física en datos numéricos y fácil de leer y analizar. Tiene características principales que muestran
el resultado en las pantallas digitales, como son números, gráficas y barras. También tiene otra característica que es altas presiones y resoluciones en las mediciones. Puede alcanzar procesar y transmitir datos. Suelen ser más compactos y fácil de leer que los analógicos. Pueden conectarse también a las computadoras o a un sistema para ser analizados. Ahora le voy a hablar de las mediciones directas. Uno de los instrumentos de medición directa es aquel que permite obtener el valor de una magnitud de manera inmediata, sin necesidad de cálculos adicionales ni conversiones. Es decir, el aparato entrega el valor en las medición de forma directas en su escala aguda o pantalla, ¿verdad? Le voy a mencionar algunas de esos instrumentos de medición directa que son las reglas o las cintas métricas que miden longitudes directas en centímetros o pulgadas. Tenemos las balanzas que muestran el peso en escala o en las pantallas. Tenemos también los termómetros clínicos o digitales que indican la temperatura directamente. Tenemos también los manómetros que marcan la precisión en una escala. Tenemos los amperímetros o voltímetros que muestran directamente la corriente o el voltaje. Tenemos también los calibradores de Vernier o digitales que entregan medidas sin necesidad de cálculos. Disculpen. Tenemos también las mediciones indirectas, que es un instrumento de medición indirecta, es aquella que nos proporciona el valor de la magnitud directamente, sino que también debe obtenerse a través de cálculos, comparaciones o relaciones matemáticas entre magnitudes de medidas. Algunos ejemplos de instrumentos de medición directa son los dinamómetros, que miden fuerza para obtener masa. Tenemos los manómetros de columnas de mercurio, que miden altas temperaturas de columnas de fluido, y de allí se calculan las presiones. Tenemos los puentes de Hertz-Stone, no dan la resistencia directa, sino que también obtienen medidas relacionadas eléctricas. Tenemos los calorímetros, que miden calor directa, sino a través de variaciones de temperatura o fórmulas. Y tenemos también los tacómetros tromboscopios, que determinan velocidad angular a partir de la frecuencia de destellos y sincronizaciones. A continuación, la compañera. Ok, ¿Me escucha, ¿me lo puedes compañera? compartir? Y disculpa, Osvaldo. Dale, gracias. Ok, continuamos con las dos diferentes, tanto la balanza digital como la balanza análoga. Empiezo con la balanza análoga. Son instrumentos mecánicos que realmente se utilizan para medir masa o peso. Esto es siempre sin necesidad de componentes electrónicos como tales. Adicional a eso, son confiables, duraderas y ampliamente usadas en contextos donde la precisión extrema no es crítica, como en hogares, escuelas o ciertos entornos clínicos. ¿Cómo funcionan? Vamos un poquito más allá. Empezando, tenemos a la balanza de resortes, mide el peso según la deformación de un resorte al colocar un objeto. La balanza de brazos tipo romana, como le llaman, compara el peso del objeto con pesas conocidas desplazadas sobre brazos graduados. Tenemos también la balanza de platillos. Usa dos platillos, obviamente están suspendidos para equilibrar el objeto con las llamadas pesas patrón. La balanza análoga opera bajo principios físicos como la palanca, el resorte. La siguiente, gracias. Ejemplo de balanzas análogas. Dos ejemplos. Se fue Osvaldo.
Vale, gracias. Ok, dos ejemplos, uno un poquito más largo, tengo que la podemos utilizar para medir la masa de un bloque de madera con una balanza de triple brazo. Simplemente debemos colocar el bloque en el platillo, luego deslizamos las pesas, que son llamadas readers, sobre los 3 brazos graduados, empezando por el brazo más pesado, que sería el de cientos de gramos. Luego el de decenas y finalmente entonces en el de décimas. En ese caso tenemos que ajustar cada una hasta que la aguja de equilibrio quede en el centro. La suma de las posiciones de los 3 readers te da entonces la masa exacta del bloque. Otro ejemplo un poquito más rápido sería el reader del brazo posterior. Un ejemplo, está en 200 gramos, el intermedio en 4 gramos y el frontal en 3.7 gramos. Quiere decir que 200 más 4 más 3.7, el total de lo que estaríamos pesando sería de 243.7 gramos. Ok, ¿cómo podemos calibrar una balanza análoga? Tendríamos en efecto 6 pasos para hacer. 1. Ubicación y nivelación. Se coloca la balanza sobre una superficie estable. Tenemos que validar también que esté nivelada con el indicador de la burbuja. Punto 2, la limpieza previa que se tiene que hacer, asegurar siempre que el platillo esté limpio y libre de polvo o algún tipo de residuos. El siguiente punto, ajuste cero. ¿Qué quiere decir esto? Sin ningún objeto en el pasillo, ajusta el tornillo de calibración ubicado cerca del dial o debajo del platillo hasta que la aguja marque 0. Como siguiente punto tenemos la verificación con pesa patrón. Se coloca una pesa de valor conocido como 500 gramos en el platillo. Se observa si la lectura coincide con el valor de la pesa. Si no, obviamente tendremos que entonces ajustar el tornillo de calibración. Tenemos también la repetición con diferentes masas. Podemos ahí entonces, repetimos el proceso con otras pesas, 100 gramos, 1 kilogramo, etcétera, para verificar que la balanza sea precisa en distintos rangos. Y como último punto, registro y mantenimiento. Debemos anotar los resultados y se realiza esta calibración periódicamente, especialmente si la balanza se usa con frecuencia. Siguiente, por favor. Gracias. Ok, vamos con las balanzas digitales. Hoy en día es la que más podemos utilizar. Son dispositivos electrónicos diseñados para medir el peso o la masa de objetos con gran precisión. A diferencia de la balanza análoga, que depende de resortes o contrapesos, las digitales utilizan sensores llamados celdas de carga que convierten la presión ejercida por el objeto en una señal eléctrica. Esta señal se procesa y se muestra en una pantalla digital, generalmente en gramos, kilogramos o libras. ¿Cómo funciona? Vamos a explicar un poquito. En ellas tenemos la celda de carga. Esto se dice que es el corazón del sistema. Se deforma al recibir peso. Sensor eléctrico. Detecta la deformación y la convierte en una señal eléctrica. Microprocesador interpreta la señal y la transforma en un número legible. Pantalla digital muestra resultados con alta precisión, incluso hasta centésimas de gramo. Siguiente, por favor. Ok, ejemplo de balanzas digitales. También en esta ocasión colocamos dos ejemplos. Tenemos ejemplo 1, una balanza digital puede medir desde 0.1 gramo hasta varios kilogramos. El ejemplo sería, al pesar una muestra química, colocas el recipiente en la plataforma, esperas que se estabilice y lees el valor en la pantalla. Algunas balanzas incluso permiten funciones como tara automática, cambio de unidades y memoria de pesajes. El segundo ejemplo un poco más rápido sería uso. Pesar ingredientes como harina, azúcar o mantequilla que todos podemos tener en nuestras despensas. Funcionamiento, debemos colocar el recipiente en la plataforma, presionamos el botón de tara para ponerlo en 0. Luego entonces tenemos que agregar el ingrediente y lees el peso en la pantalla.
Y la precisión sería, normalmente mide en gramos o mililitros con una exactitud de 1 gramo. Siguiente. Ok, vamos a enseñar también un poquito cómo sería la calibración de una balanza digital. Ubicación adecuada. Debemos de colocar la balanza sobre una superficie plana sin vibraciones ni corrientes de aire. Encendido y estabilización. Enciende la balanza y esperamos unos minutos para que se estabilice. ¿Cómo sería el modo de calibración? Este puede variar según el modelo de la balanza, puede requerir una clave o botón específico. El siguiente paso sería el uso de la pesa de patrón. Se coloca una pesa certificada, por ejemplo, de 500 gramos o 1000 gramos en la plataforma. Ajuste automático o manual. La balanza ajustará internamente su lectura. Si no coincide, se realiza un ajuste o se repite el proceso. Y como último punto, sería verificación final. Se retira la pesa y verifica que la balanza regrese a 0. Se repite con otras pesas si es necesario, si en el caso de que veamos claramente de que al hacer la calibración hay algún puntito que no nos esté cuadrando, entonces se realiza nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud por parte de ustedes, los compañeros? Por favor, recuerden compartir su presentación por el grupo que tenemos en WhatsApp. Recuerden que estas presentaciones forman parte del material de estudio para el primer parcial. Hablando del primer parcial, yo les había comentado que es para el próximo jueves, durante la hora de clase. Ahora bien, como ya hay un compañero, ustedes, un par de compañeros que no estuvieron de acuerdo por temas de choque de horario con recuperar la clase siguiente el miércoles, y tampoco puedo, ¿cómo se llama?, obligarlos. Entonces, lo que sí podemos hacer es poner la fecha del examen durante el fin de semana, por ejemplo el sábado o el domingo, en un espacio temporal acotado para que todos puedan hacer su examen tranquilos y entonces no tengamos que dar ninguna clase adicional. ¿Están de acuerdo con este planteamiento? Manifestarlo con la señal de costumbre, por favor. Correcto por mi parte, profesor. Bueno, entonces, ¿lo colocamos el sábado o el domingo? Preferiblemente el sábado, profe, porque el domingo es familiar. Voy a colocar una encuesta en el grupo de WhatsApp. Entonces, y ahí cuando tengan los resultados de la encuesta, comentaré nuevamente. Vamos a ir pasando con el siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo previsto para hoy, el grupo número 4 o en su defecto el grupo número 5, en caso de que el grupo número 4 no esté completo. Profe, estamos 3, el cuarto tiene un tema laboral. Él está intentando conectarse a la clase, pero está pidiéndole permiso a su supervisor de turno. Pero estamos 3 de los 4. ¿Grupo número 4 son ustedes? Correcto. Yair Gaona, Eric Monfante, Silvia de Morales, Tomás Río. ¿Grupo número 5 está completo? Sí, profesor, solo somos 2. Vamos a comenzar con el grupo número 5, mientras el grupo número 4 terminan de resolver el tema laboral, ¿les parece? Bien. Correcto. Eduardo, ¿puede presentar? Podemos avanzar entonces, gracias. En este caso me avisan si cambia la presentación. Voy a hablar, no quiero bulla. Buenas noches. Me avisan si cambia la presentación. Ahí puedes iniciar. Sí cambió, pero falta ponerle presentar. Ok. En la parte superior, arriba, en la parte naranja. Vale. Ahí. Me avisa si cambia. ¿Cambió? No. Pon compartir pantalla completa. De aquí. En caso de que les dé mucho problema, lo podemos ver así. Se baja un poquito y ya.
¿Quiénes están en Sí, este grupo? Los que están indicados ahí en la presentación, Eduardo, Lisandra y Jennifer. Sí, en este caso Lisandra no está porque fue la del tema del prerequisito. Ok, Lisandra no está. Vamos a avanzar rápido esta diapositiva, por favor, porque por mostrarles los números de cédula en YouTube fue que me bajaron el video de la clase. Me avisa si De cambia. todas maneras lo dejamos en el drive de la universidad. Bueno, vamos a continuar, por favor, entonces. ok, está bien. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Jennifer Vargas y mi compañero Eduardo Lainez. La compañera Lisandra Valencia en estos momentos ya no está en nuestro curso, así que solamente exponeré las presentaciones, las diapositivas que a ella le correspondía. Nuestro grupo trata sobre el equipo de medición. Los equipos de mediciones son muy importantes en el área de ingeniería industrial por motivo de que gracias a ellos podemos determinar lo que es la calidad de los productos, lo que es precios específicos, mantener una constancia en los costos, entre otros rubros. Podemos ver que los equipos de medición, los equipos de medición son herramientas que comparan magnitudes con un patrón establecido para obtener un valor numérico, siendo cruciales para la calidad, seguridad y eficiencia en diversas industrias y laboratorios. Su importancia radica en la precisión y la fiabilidad que ofrecen para controlar procesos, optimización de recursos, prevenir fallos y permitir la automatización. Siguiente. La importancia. Calidad del producto. Ayuda a controlar variables críticas para evitar defectos. Eficiencia y reducción de costo. Optimiza el uso de recursos como agua, energía y materias primas en los procesos industriales. Seguridad. Permite monitorear condiciones de peligros previniendo los accidentes laborales. Automatización. Son esenciales para la automatización de procesos, permitiendo que las máquinas operen de forma precisa y sin intervención humana constante. Investigación y desarrollo son cruciales para la investigación científica y el desarrollo de nuevos productos. Siguiente. Tipos de medición. Existen diferentes tipos de medición. Medición de caudal, medición de precisión, medición de vibración y medición rugosidad. El caudal es el proceso que determina el volumen de un fluido. Sin embargo, la medición de precisión es el acto de cuantificar la fuerza ejercida por una sustancia o fluido. La medición de vibración se emplea en aceleramientos, colectores de datos, entre otros, y la medición de rugosidad es para perfilómetros que se utilizan en una sonda para trazar picos y valles en una superficie. Siguiente. Tipos de equipos de medición en la industria según la magnitud. Instrumentos analógicos que son frecuencímetros dobles de aguja, amperímetros, voltímetros. Instrumentos digitales como el volímetro mide diferentes tipos de voltaje. El ómetro mide resistencia. El amperímetro mide corriente eléctrica. El multímetro mide voltaje. Instrumentos registradores, están los datos ambientales, potencias, energías, impactos y fallas. Precaución en el uso de los equipos de medición. Los equipos de medición son dispositivos diseñados para cuantificar y evaluar magnitudes físicas como la longitud, temperatura, presión, entre otros. Algunas precauciones que debemos de tomar son: nunca hay que realizar excesiva fuerza. Es fundamental que evites aplicar fuerza excesiva al utilizar equipos de medición. Verificar el ángulo de la medición que sea adecuado. Aprender a medir y a verificar correctamente. Es fundamental que todas las personas que utilicen estos equipos de medición tengan una capacitación con respecto al mismo. Corregir las prácticas incorrectas en los instrumentos. Siempre esos instrumentos vienen con una guía, la cual debemos de acatar las órdenes que dicen. Siguiente.
Por otra parte, también hay que tener la seguridad que garantiza que las operaciones se realicen dentro de los parámetros. Por ejemplo, precauciones en el uso de los equipos de medición de calibración antes de usarlo. Evite golpes, vibraciones externas o sobreposiciones que dañen los sensores. Para el manejo seguro y prolongado de cualquier instrumento es crucial la capacitación del uso del equipo de protección. Por ejemplo, casco, botas, entre otros. Siguiente. La importancia correcta de la medición. Ya esto el señor Eduardo. Eduardo. Disculpe, pensaba que estaba hablando. La importancia de la correcta medición de las variables de procesos industriales. Eduardo, no se le escucha. No se escucha, profe. Y ya. ¿Se escucha o no se escucha? Me dice si no se escucha. Ya te Eduardo, Ya, no se le escucha. ¿Se escucha? ¿Verdad? Depende Sí se si- escucha. Ok, listo. Importancia de la correcta medición de las variables de en procesos industriales. En el ámbito de la ingeniería y la industria, la correcta medición de variables de procesos constituye un pilar fundamental para garantizar el control eficiente, seguro y productivo de los sistemas industriales. En este caso, el control del proceso de los industriales depende de la medición continua, precisa de variables como temperatura, presión o caudales. Esta información obtenida mediante sensores permite a sistemas automáticos PLC, DC, DCS, PID ajustar parámetros en tiempo real para mantener el proceso dentro de los límites deseados. Una medición exacta puede generar inestabilidad, falla o producto defectuoso. Por ejemplo, en un reactor químico, una mala medición de temperatura puede provocar una reacción peligrosa. Además, el monitoreo continuo permite anticipar desviaciones y corregirlas a tiempo. En este caso, es muy bueno estandarizar el proceso de medición, ya que a la hora de tú ir, ya sea si vas sin supervisión, tú sacas tu estandarización y vas leyendo los pasos a paso de la tarea y así puedes realizar una correcta medición. Optimización de la eficiencia operativa. Una medición adecuada permite operar bajo condiciones óptimas, minimizando el consumo de energía, materias primas y tiempo. Esto reduce costos, mejorando la productividad y disminuye pérdidas por reproceso o paradas imprevistas, ya que a la hora de parar un equipo, un equipo de un molino o algo, eso nos genera costo a la empresa o la organización que estemos. En el área de la seguridad industrial, en muchos procesos se trabaja con condiciones peligrosas, altas presiones, temperaturas extremas o sustancias tóxicas. Una medición precisa es esencial para prevenir accidentes. El aseguramiento de calidad del producto, mantener las variables dentro del rango establecido es clave para que el producto final cumpla con los estándares de calidad. Una desviación puede alterar sus propiedades y hacerlo inadecuadamente para su uso. La trazabilidad y el control de calidad depende de mediciones confiables y calibradas. En este caso, si los equipos no tienen un buen funcionamiento, a la hora de entregar el producto podemos tener diferentes variables y nos va a generar demasiadas pérdidas. En el cumplimiento normativo y trazabilidad, las normativas industriales exigen registro detallado del proceso, medir correctamente permite documentar el funcionamiento del sistema, facilitar auditoría, demostrar conformabilidad legal y asegurar la trazabilidad en toda la cadena de producción. La importancia de la correcta medición de las variables de procesos industriales. Calibración de los equipos de medición. La calibración es el proceso mediante el cual se compara un instrumento o equipo de medición con un patrón de referencia trazable a estándares nacionales o internacionales con el objetivo de verificar y ajustar su exactitud. En este caso, cada vez que vamos a hacer una calibración debemos tener dos muestras,
la muestra propia de nosotros y una comparativa que sea estandarizada, ya sea por la ISO o cualquiera de esas normas que esté certificada. El objetivo de la calibración: garantizar la confiabilidad de las mediciones, detectar desviaciones o errores en el equipo, asegurar el cumplimiento de la norma de calidad ISO 9001, la ISO IS 17025 y la GMP, entre otras. Minimizar riesgo en la toma de decisiones basadas en datos. Prioricidad de la calibración. Según las recomendaciones del fabricante, de acuerdo con la criticidad del proceso, ejemplos de procesos de seguridad o la salud pública, la frecuencia debe ser mayor. ¿Por qué debe ser mayor? Porque en este caso estaremos brindando alimentos y debemos tener una calibración exacta, ya que eso puede influir en la salud de las personas. En métodos de calibración más comunes: comparación directa, uso de bancos de calibración, calibración interna o externa. Importancia de la calibración. Esto nos ayuda a evitar lecturas erróneas que pueden causar fallas en la producción, riesgo de seguridad o incumplimiento normativo. Optimizar los procesos industriales al asegurar que las variables de medidas sean confiables. Mantener la trazabilidad de los resultados frente a auditorías o certificaciones. Reducir pérdidas económicas por decisiones incorrectas basadas en mediciones inexactas. En la documentación y registro, cada calibración que realicemos a un equipo debemos certificarla o colocarle un sticker que ese equipo fue calibrado en tal día, tal hora, y su próxima calibración cuándo debe ser, para tener un mejor control. Lo dejo con mi compañera Jennifer. Compañera Jennifer. Disculpe, tenía el audio apagado. Aplicación de instrumentos de medición de vibraciones en el mantenimiento preventivo de máquinas rotativas. Ok. La aplicación de instrumentos de medición de vibraciones en mantenimiento preventivo pueden darse a diferentes tipos de máquinas, como bombas, compresores, motores y turbinas. Y es fundamental que estos tengan un cronograma de proyección con agenda para que no cause ninguna alteración durante el transcurso. Según la cantidad de su uso, es según la cantidad de mantenimiento preventivo al año que debe de tener una máquina. Fallas detectadas. Al momento de detectar una falla, hay que sumamente notificar y prevenir el uso del mismo. Instrumentos utilizados, por ejemplo, acelerómetros, analizando de vibración FFT y sistema de monitoreo en línea. Los beneficios: reducción del costo de reparaciones, aumento de la confiabilidad, disminución de paradas no programadas y mejora de la seguridad. Siguiente. Ejemplo práctico, le vamos a dar un ejemplo práctico en una planta industrial. Una bomba centrífuga comienza a presentar vibraciones anormales. Con el acelerómetro se detecta un aumento en la amplitud de la vibración. El análisis FFT muestra picos de frecuencias asociados a desbalance. Se programa una parada controlada, se corrige el desbalance y se evita la rotura del eje. La medición de vibraciones es como un chequeo médico para las máquinas. Detecta síntomas antes de que se conviertan en enfermedades graves. Siguiente. Medición de volumen caudal. Siguiente. Ok. Los medidores de volumen caudal y aplicación en las dosificaciones químicas. En procesos industriales, la dosificación química requiere precisión para evitar sobredosis, riesgo de toxicidad y sobrecostos. O subdosificación, ineficiencia y fallas en el proceso. Tipos utilizados: electromagnómetros, Coriolis, engrajes ovales y rotámetros. Aplicaciones prácticas: adición de cloro en tratamientos de agua, amonio cuaternario, entre otras cosas. Importancia: permitir automatización de dosificación y garantizar la seguridad en procesos y llevar registros de consumo en productos químicos. Siguiente.
Aquí vemos un ejemplo práctico de la dosificación de cloro en una planta de tratamiento de agua. Situación. En una planta de potabilización se debe adicionar clorox al agua cruda para eliminar microorganismos patógenos. La dosis debe ser precisa. Una sobredosis genera olores fuertes y sabores desagradables y posibles intoxicaciones. Una subdosificación deja el agua sin la deficiencia adecuada, poniendo en riesgo la salud pública porque en esta puede crecer microorganismos. Instrumentos utilizados. Se instala un medidor de electromagnético de caudal en las líneas de inyección de cloro de líquido. Este equipo envía una señal a un controlador automático. Funcionamiento. El medidor registra en tiempo real el caudal de cloro. Si el caudal es inferior al valor programado, el controlador aumenta la velocidad de la bomba. Si el caudal supera lo establecido, reduce el flujo para evitar la sobredosificación. Resultados obtenidos. Se garantiza que el agua reciba la dosis exacta. Se evita el desperdicio del producto químico, se cumple con las normativas sanitarias de la calidad del agua potable y se dispone de un registro histórico de consumo. Siguiente. Conclusiones. Los equipos de medición de caudal, precisión, vibraciones y rugosidad son esenciales para el control eficiente y seguro de los procesos industriales. La calibración periódica asegura la confiabilidad de la lectura. La medición de vibración es una herramienta clave en el mantenimiento preventivo de las máquinas rotativas. Los medidores de volumen y caudal garantizan la correcta dosificación de químicos, optimizando costos y evitando riesgo. En conjunto, estos instrumentos contribuyen a la seguridad, la calidad y la productividad de la industria moderna. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Un par de comentarios. Las personas que han trabajado o trabajan actualmente en mantenimiento, disculpen ustedes acá. Bueno, disculpen ustedes la interrupción. Entonces, quienes han trabajado en mantenimiento saben la importancia de que los equipos tengan una alta disponibilidad y evitar las paradas no programadas por falla. Entonces, que se aplican sobre todo en los equipos rotativos una serie de técnicas de mantenimiento preventivo, y algunos también dicen que es mantenimiento predictivo, pero bueno, entre si es preventivo o predictivo, discusiones de semántica. Hay quienes dicen que el mantenimiento predictivo es una parte del mantenimiento preventivo. Pero lo interesante es que con esos análisis de vibraciones, como los que comentó su compañera, bien sea con vibrómetros, bien sea con ¿cómo se llama? Con acelerómetros, se pueden determinar ciertos desgastes en los equipos, así como con el uso, por ejemplo, de Entonces, disculpen la interrupción, con ese tipo de dispositivos como los tacómetros, como los analizadores de espectro, se puede determinar si hay desgaste, si hay problemas en esos equipos rotativos, y se pueden hacer entonces paradas planificadas en un momento en que se tenga disponibilidad de parar el equipo, de tener esa línea para evitar paradas imprevistas en medio de una jornada de producción. Entonces, ¿cómo funciona eso? Sencillamente,
podemos medir las velocidades de giro de los motores, conocido comúnmente con las RPM, con un tacómetro. Podemos medir también el consumo energético y podemos analizar también vibraciones, podemos analizar también puntos calientes en los equipos, y esos son indicativos de que por ahí hay algún problema. Cuando hablamos de puntos calientes, son lugares en los cuales la temperatura excede los valores permitidos por ese equipo. Y eso es fundamental en la gestión de mantenimiento preventivo. ¿Algún comentario, alguna inquietud, alguna duda? Bueno, profe, en este caso, bueno, siempre y cuando tener una buena comunicación con los operarios del área, ya sea que no sean mecánicos, pero siempre es bueno tener una comunicación con ellos, porque ya que uno como operario, ellos tienen el sentido del oído ya a la operación. Entonces ellos un sonido que no escuchen a frecuente de su día a día, ellos no, este motor está sonando demasiado raro, hey mecánico, puedes pasarte acá para que veas el motor y esto. Entonces siempre es bueno tener una buena comunicación con ellos. Por supuesto que sí, eso es un criterio práctico muy bueno. Nadie conoce mejor. Hay dos personas que conocen súper bien los equipos. ¿Quiénes son? Los operadores y los fabricantes. Los fabricantes porque lo diseñaron, y los operadores porque lo operan, pues lo trabajan todo un día, un turno durante 8 horas. Uno tiene 8 horas escuchando un equipo, uno sabe cuál es el ruido normal de ese equipo. Si uno escucha algo que está fuera de lugar, o siente una vibración fuera de lugar, o experimenta una temperatura mayor a lo usual, uno sabe que hay alguna desviación. Usted hizo un comentario también importante también de respecto a lo que es la seguridad industrial. Y creo que usted trabaja en una cementera por el uniforme que veo. Y en la cementera hay ciertos sitios donde hay que ingresar con detectores de monóxido de carbono, en la cementera, en las acerías. ¿Y eso por qué? Eso porque esos lugares confinados donde hay alta concentración de monóxido, tienes que cargar tu detector. El detector detecta cuando llegas a un nivel por encima de lo que es seguro para el operador y comienza a dar una señal auditiva, una alarma, tienes que salir corriendo de allí. Entonces no es nada más que para garantizar la trazabilidad de los productos, para garantizar cumplimiento de especificaciones, también para garantizar la seguridad industrial. ¿Algún comentario, alguna inquietud, alguna duda? Gracias. Podemos continuar entonces con el siguiente grupo. Si es que ya todos los integrantes están listos. Por cierto, no han votado todos los participantes en la encuesta que he pasado por el grupo de WhatsApp, y necesito eso para definir y coordinar ya cuál va a ser el horario que va a tener el examen. De todas maneras, tenemos todavía el siguiente jueves, y el siguiente jueves tendríamos entonces clase normal, dado que vamos a poner el examen el día sábado para que todos estén tranquilos, sin la presión de que el jueves es un día laboral y que salgo tarde, que salgo más temprano, que me agarro un tráfico. Entonces ya saben cómo es. Bueno, tengo solamente a 9 participantes, me faltan todavía 6 por participar en la encuesta, así que quedo atento. Bueno, grupo número 4, por favor, ¿estamos listos? Profe, estamos listos, pero bueno, compañero no pudo, así que nosotros vamos a cumplir. Entonces el compañero, que por favor grabe su parte de la charla y la suba en la casilla correspondiente. Recuerden que todos y cada uno de ustedes deben subir la presentación de forma individual, y quien no pudo presentar, entonces graba un video, me lo comparte y yo le evalúo entonces su grabación en el video. Gracias. Correcto, profe. Bueno, vamos para encima, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha bien. Correcto. Buenas tardes, buenas noches, compañero. Profesor, la noche de hoy nos corresponde, en la materia de metrología y normalización, dar una charla sobre instrumentos de medición. El grupo está compuesto por Yair Gaora, Elmo Infante, Alcibiades Morales y Tomás Río. Interferómetros. Los interferómetros funcionan dividiendo un luz de haz coherente, generalmente láser, en 2 caminos ópticos separados mediante un divisor de haz. Estos caminos recorren diferentes distancias antes de combinarse. Las aplicaciones. Tenemos aplicaciones industriales, lo que son ópticas y microchip. En metrología, la dimensional se utilizan para calibrar bloques patrón y medir longitudes con trazabilidad al
metros definidos por velocidades de luz. Ventajas: la precisión alcanza niveles subnanométricos, siendo uno de los métodos más precisos de medición dimensional. Las desventajas: riesgo por vibraciones y temperatura, y también los cambios de temperaturas afectan. Multímetro. Los multímetros digitales utilizan convertidores analógicos digitales de doble rampa o delta sigma para convertir las magnitudes eléctricas analógicas en valores digitales. Aplicaciones del multímetro. Son fundamentales en mantenimiento eléctrico, para diagnóstico de fallas en motores, transformadores, sistemas de distribución y en todo dispositivo que contenga o trabaje mediante corriente eléctrica. Ventajas: la versatilidad permite múltiples tipos de medición con un solo instrumento, reduciendo costos y espacios. Las desventajas: precisión es limitada comparada con instrumentos especializados, típicamente 0.1 a menos 0.1% versus un 0.1% de voltímetro de precisión. Barómetros. Los barómetros de mercurio miden presión atmosférica mediante el equilibrio hidrostático de una columna de mercurio en un tubo invertido sobre un reservorio. Las aplicaciones en meteorología son esenciales para la predicción del tiempo, ya que los cambios de presión atmosférica indican movimientos de frentes meteorológicos. Las desventajas serían que proporcionan mediciones directas de presión atmosférica sin necesidad de referencia adicional. Continúa mi compañero Tomás Ríos. Buenas noches, profesor y compañeros. En desventaja de los barómetros de mercurio presentan inconvenientes meteorológicos y ambientales, ya que el mercurio es un material peligroso y regulado por normas de manejo y disposición, y el instrumento es frágil para trabajos de campo. Un ejemplo que podemos mencionar sería que en estudios portátiles y mediciones en sitios se emplean barómetros aneroides porque son más seguros y resistentes. Siguiente. En cuanto a los manómetros, son instrumentos para medir precisiones relativas. El manómetro en U funciona por equilibrio hidrostático. La diferencia de alturas de líquido, mercurio, agua o aceite refleja la diferencia de presión. Son instrumentos primarios y sirven para calibrar otros medidores. Un ejemplo: en un laboratorio de ingeniería se usan manómetros de agua para calibrar sensores de presión electrónica. Siguiente. Como aplicaciones de los manómetros en sistemas industriales, especialmente hidráulicos y neumáticos, tenemos que los manómetros controlan la presión de operación para mantener procesos dentro de parámetros seguros o normales. Esto evita fallas y garantiza la calidad. En una planta de producción de bebidas, los manómetros se encargarían de monitorizar la línea de aire comprimido para asegurar que las llenadoras trabajen en condiciones óptimas. Siguiente. ¿Cuáles serían las ventajas de los manómetros? Existe una amplia gama de manómetros diseñados para medir precisiones muy bajas, o sea, vacíos, hasta presiones extremadamente altas, miles de bares. Esta diversidad permite seleccionar el instrumento según la norma y el rango de trabajo requerido. Ejemplo: un manómetro de 0 a 10 bares para sistemas de climatización versus un manómetro de hasta 2000 bares para prensas hidráulicas industriales. Siguiente. ¿Cuáles serían las desventajas de los manómetros? Si un manómetro se expone a presiones superiores a su rango normal, puede deformarse o romperse, alterando su exactitud. Se recomienda seleccionar manómetros con un rango mínimo de 1.5 veces mayor a la presión máxima esperada. O sea, que tengan como un gap. Por ejemplo, tenemos conectar un manómetro de 100 psi a una línea de 200 psi, puede dañarlo irreversiblemente. Siguiente. En cuanto a los termómetros, tenemos que en la metrología de temperatura, los termómetros de dilatación líquida se basan en expansión volumétrica de mercurio o alcohol dentro de un capilar calibrado. Son instrumentos simples y trazables que se usan para patrones secundarios de temperatura.
Por ejemplo, el termómetro clínico que todos conocemos, clásico para medir la fiebre, y lo mide mediante la dilatación líquida. Siguiente. ¿Cuáles serían las aplicaciones? En procesos industriales sirven para controlar temperaturas críticas de reacciones químicas, tratamientos térmicos y sistemas de climatización. La metrología asegura que las lecturas sean confiables y repetibles. Ejemplo, en una industria de metalurgia, los termómetros se colocarían en hornos para evitar que las piezas alcancen temperaturas necesarias para un tratamiento térmico uniforme. Siguiente. ¿Cuáles serían las ventajas? Hay una gran variedad de termómetros para distintos rangos y aplicaciones. Los de vidrio son económicos, no requieren energía externa y pueden usarse con patrones de verificación. Un termómetro de alcohol mide temperaturas muy bajas en congeladores industriales, donde un sensor electrónico podría fallar. Siguiente. ¿Cuál sería su desventaja? Un termómetro de vidrio son frágiles y contienen mercurio tóxico, lo que implica que mantiene normas de manejo y disposición. Además requiere de un buen contacto térmico para ser más preciso. Medir la temperatura de un rodillo en movimiento es complicado con un termómetro de vidrio. En estos casos se preferiría termómetros infrarrojos o sondas tipo RTD. Listo. En cuanto a los... Okay. Muy buenas noches, profesores y compañeros. Entre los pirómetros podemos detectar o decir que los pirómetros miden la temperatura sin contacto detectando radiación. Estos pirómetros tienen unas características muy importantes, lo cual es que tiene un amplio rango de medición. Esto puede extenderse hasta los 4000 grados Celsius. Siguiente, por favor. Entre estas aplicaciones miden la temperatura de metales fundidos también, y también durante los procesos de forjado el contacto directo también es posible. Tienen la capacidad también de medir a altas velocidades, ¿no? Una de las aplicaciones más importantes es que se miden sin contacto en industrias como la metalurgia, como en la fundición, horno, vidriera, todas estas aplicaciones también que lleva la cerámica, en la industria de alimentaria y también bioalimentaria. Siguiente, por favor. Una de las ventajas, como les decía, es que tienen medición sin contacto, permite medir objetos en movimiento a alta temperatura o en ambientes también muy peligrosos. Siguiente, por favor. Entre las desventajas, requieren conocimiento preciso de la emisividad del material medido, varía también con la temperatura, oxidación, acabado superficial. También otra de las desventajas más comunes que se pueden mencionar puede ser el alto costo, la necesidad de calibración periódica. Esto también afecta por así tener una mejor precisión. También afectan factores ambientales como el polvo, el humo, la humedad, entre otros. Siguiente, por favor. El RTD o resistencia a temperatura o detector de temperatura de resistencia se utilizan en el cambio presidible y repetible de resistencia eléctrica de metales puros con la temperatura, ¿no? Esto, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia del sensor también aumenta, lo cual permite una medición precisa, ¿no? También es más estable con la comparación con otros tipos de sensores como los termopares. Siguiente, por favor. Las aplicaciones de este sistema de control de temperatura de procesos industriales como reactores químicos, hornos de tratamiento térmico y cámaras ambientales. Los RTD son comúnmente utilizados en las aplicaciones industriales para controlar, registrar y todos estos cambios que tienen que ver con temperatura. Siguiente, por favor.
Como aquí pueden ver el cuadro de medición, que más que todo señala la ventaja. Como les decía, es excelente de precisión de más o menos grados Celsius. La estabilidad a largo plazo superior a termopares, como les mencionaba, y buena linealidad en amplio rango de temperatura, de menos 200 grados Celsius hasta 650 grados Celsius para platino. Siguiente, por favor. Entre la desventaja, el costo inicial superior a termopares, como les decía, muy costoso. También el tiempo de respuesta es más lento debido a la mayor masa térmica. Todo esto sirve o se usa para controlar y registrar con mayor precisión, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que son factores que afectan dicha precisión. Siguiente. Las tolerancias y mediciones son en instrumentación, definen la máxima desviación aceptable entre el valor medido y el valor verdadero. Se expresan como porcentaje del EFAM, del valor leído, o como el valor absoluto. Siguiente, por favor. La calibración de instrumentos. La calibración establece la relación entre los valores indicados por un instrumento de valores conocidos de una magnitud física. Se realiza comparando el instrumento bajo calibración con patrones de referencia tratables o estándares nacionales e internacionales. Estos instrumentos de calibración, más que todo en experiencia propia, lo más tedioso que puede tener uno es que hay que estarlo calibrando, hay que estar chequeando a ver si no se salen del rango de medición, ¿no? Tienen muchas aplicaciones, tanto en industria plástica, más que todo es la experiencia que tengo en este tipo de mediciones, ¿no? Siguiente, por favor. Listo, compañero. Creo que ya todo. Bueno, esta fue la charla de parte de mi grupo, espero haya sido de su agrado. Y cualquier pregunta o consulta, estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera saber si de parte de los compañeros que están ahí escuchando hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, alguna duda. De los aportes, ustedes que ya hay varios que han trabajado en la industria, los aportes son válidos. Bueno, yo por mi parte les quiero comentar que sí, los instrumentos ópticos son de una gran utilidad. Un manómetro tipo Burdon es un manómetro de una gran utilidad. Un termómetro de mercurio tiene una gran utilidad, pero han señalado las ventajas y las desventajas. Vamos a comenzar hablando de los termómetros. Una gran ventaja que es indiscutible en los termómetros de mercurio es que al basarse en un principio muy básico, que es la dilatación térmica que sufre ese material que se llama mercurio, que es un metal líquido. Entonces, la gran ventaja que tiene es que obedece a un principio básico, y cuando se construye ese tubo de vidrio cerrado que se llama termómetro, entonces vas a tener un instrumento que prácticamente no va a fallar nunca a menos que se rompa. Esa es la principal desventaja, que el termómetro de mercurio es frágil y por tanto se rompe. Esa es una desventaja. A nivel médico, a nivel clínico, yo tengo acá un termómetro de mercurio y lo guardo como un tesoro. ¿Por qué? Porque prácticamente está descontinuado. Entonces, la precisión de ese termómetro es muy, 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 muy confiable. Otros sistemas que usan para tomar la temperatura de los niños, digamos que no es tan confiable como ese termómetro de mercurio. Así que quienes tengan un termómetro de mercurio en su casa para medir fiebre, pues guárdenlo porque son un tesoro que eso no vuelve más. Sin embargo, a nivel industrial, esos equipos, aparte del problema que se vayan a romper, tienen una gran desventaja. Ya su compañero Eduardo comentó algo por ahí anteriormente. Y su compañero cuando explicaba también, Morán. ¿Cuál es la gran desventaja? Que eso solamente te da una lectura y más nada. Tú no puedes enlazar un termómetro de mercurio con un sistema de control
comúnmente hoy en día que tenemos un PLC. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una señal de retroalimentación. En cambio, con las PT100, por ejemplo, que son esos sensores que sencillamente lo que detectan es un cambio, la resistividad del material asociado a un cambio de temperatura, sencillamente sí es posible emitir una señal eléctrica de control que alimentaría posteriormente un PLC o un controlador de temperatura, y de allí se ejerce una acción de control que puede ser encender un ventilador, apagar un ventilador, encender una resistencia o cerrar una compuerta de aire, en el caso de los sistemas de climatización, o por ejemplo en los equipos de incubación utilizados en la industria avícola. Ustedes tienen todos sus dispositivos que les he mencionado. Tienes una compuerta llamada damper que te permite el ingreso de aire fresco desde el exterior. Tienes también resistencias. Cuando la temperatura es muy baja, tienes una resistencia colocada sobre los ventiladores que te permiten circular aire caliente, y tienes también un conjunto de ventiladores que tú prendes o apagas de acuerdo con la temperatura que tú has fijado. Entonces tienes tus sensores en diversos puntos de la habitación. Eso es una habitación. Los cuartos de incubación son unas habitaciones, tú puedes entrar y todo, entras con Carlos portabandeja para colocar los huevos incubables. Entonces tomas esas lecturas en diferentes puntos y el controlador de temperatura analiza esas lecturas y toma una decisión de control. Esa es la principal desventaja que observo yo a nivel industrial para los termómetros de mercurio. Igual pasa con los manómetros tipo Burdo. Son muy buenos porque tú estás en la operación y tú puedes ver la lectura de la presión, pero no te permite ejercer ninguna acción de control de forma automatizada. Esto es muy importante. Automatizado. Cuando no existían los sistemas de control automático, ¿qué había que hacer? Había que tener a una persona vigilando y haciendo operaciones manuales de control. Eso hoy en día no existe. Solamente usted tiene eso allí para que se sepa cuál es el valor. Pero en el caso de lo que es el control de presión, existe un transductor de presión que emite esa señal de la presión actual al sistema de control, al PLC o a la computadora industrial. Se verifica con el valor de referencia y ejerce una acción de control cuando la presión leída excede el rango permisible. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profesor. Correcto. Lo mismo sucede. Ajá, adelante. ¿Alguien más? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos los sensores de nivel conocidos comúnmente como boyas. ¿Qué hacen las boyas? Las boyas lo que te permiten es detectar el nivel de agua. Cuando, por ejemplo, tú tienes en un sistema hidroneumático, que es donde ustedes, una de las aplicaciones más comunes de esos sistemas de nivel, conocidos como boya. Cuando tú tienes que el nivel está llegando a la cota inferior y tú programas esa cota, ¿qué tú haces? Esa boya activa una señal, y esa señal lo que hace es que abre el contacto para que la bomba automáticamente se detenga. Porque si una bomba centrífuga está funcionando con un nivel de agua muy bajo, va a succionar aire. Después, una cosa que se ve en mecánica de fluido, que aquí no hubo mucho tiempo de explicarlo con detalle. Cuando una cosa que se llama, un parámetro que se llama NPSH, que es la altura neta de succión positiva de una bomba, está por debajo del valor requerido, puede haber la cavitación, y la cavitación lo que significa es que ingresa aire junto con el líquido al sistema de bombeo. Esas burbujas de aire que ingresan a la bomba centrífuga, cuando pasan de un sitio a otro de la bomba, impulsadas por el rodete, girando a 1800 o 3600 revoluciones por minuto, es como que hubiera un montón de balines impactando contra los álabes del rodete, y por tanto van a producir primero un desbalanceo terrible, un ruido insoportable, y ese fenómeno llamado cavitación, que destruye internamente el rodete, y al destruir el rodete o desbalancearlo vienen problemas de vibraciones, y esa vibración destruye la bomba por completo. Ese es una de los grandes dolores de cabeza de nosotros los ingenieros mecánicos, es la cavitación. Entonces,
Eso desde el punto de vista, el nivel inferior yo lo controlo para prevenir la cavitación en la bomba. Y el nivel superior también lo controlo ¿para qué? Para que no existan desbordamientos en los tanques. Entonces, el nivel superior, ¿cómo lo controlo? Pues sencillamente la boya, cuando llega al nivel superior, la boya lo que hace es que emite una señal que en este caso, cuando hay un sistema de llenado automático, lo que hace es que cierra una válvula eléctrica, cierra esa válvula o sencillamente desactiva el sistema de bombeo que alimenta ese tanque. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda, mis estimados? No, profesor. Por mi parte no, profesor. Son aplicaciones sumamente sencillas, pero allí también está la mano de la metrología. Hoy en día también existen sensores de nivel. ¿Cuál es la desventaja, por ejemplo, del sensor de nivel? La desventaja del sensor de nivel, por ejemplo, tienes que tener un visor. Tienes que tener un visor y ese visor generalmente es transparente, es frágil. Entonces, por ejemplo, en los tanques de reserva de los grupos electrógenos, conocidos vulgarmente como plantas de emergencia, plantas eléctricas de emergencia, en muchos casos hay instalados unos visores para que se sepa cuál es el nivel que tiene el combustible. Y lo mismo que expliqué anteriormente, cuando se llega a un nivel máximo, usted lo programa allí para que alcanzado ese nivel, el sensor indique una señal y le diga al sistema de llenado, mira, te cierras. Y eso puede ser o me detienes la bomba o sencillamente me trancas una válvula. Claro, cuando cierras la válvula, lo ideal ahí es que después esa misma válvula tenga una señal que le diga a la bomba te apagas. Cuando es una bomba centrífuga no hay problema que la bomba esté funcionando cuando con una descarga cerrada. ¿Por qué? Porque sencillamente el fluido la va a ir refrigerando, así que no hay problema, pero tampoco es la idea tener una bomba centrífuga que esté girando indefinidamente, porque eso no tiene ningún sentido. Cuando llegamos entonces al nivel inferior, de forma idéntica a la que ocurre con la boya, pues sencillamente se activa el sistema de llenado para que el tanque pues se mantenga en los niveles adecuados y usted pueda seguir operando su planta eléctrica de emergencia. Les digo esto porque esto es una aplicación que yo he vivido a nivel industrial. Cuando no tenía el sensor de nivel, tenía que estar pendiente, vamos a llenar la planta, ir a ver el visor, ¿cómo se llama? Que la marca inferior nunca estuviera por debajo del nivel de seguridad, porque si no se me apagaba la planta eléctrica, y que no estuviera por encima del nivel superior para evitar desbordamiento y pérdida de combustible. Ustedes saben lo caro que es el diésel, no solamente lo caro, también está el tema de la seguridad industrial. Un combustible no se puede derramar por diferentes motivaciones. Una de ellas sería ¿cuál? Sería que es inflamable y la otra que es contaminante. En fin, aplicaciones sumamente interesantes que uno se consigue en el mundo industrial. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, mis estimados? No, profesor, por mi parte. Y así, mi estimado, el tiempo que tengo es muy corto para comentarles todas las aplicaciones y les puedo dar fe de que la metrología es una ciencia viva y que está presente con nosotros en nuestro día a día, en todas nuestras labores rutinarias, desde preparar una receta de cocina, tiene unas cantidades especificadas, no que un poquito, que un puñito, que una pizca, eso no existe. A nivel industrial, las recetas, si usted se ríe, pero es así, cuando uno cocina en su casa de forma artesanal, uno cocina a ojo, un poquito, un puñito, pero cuando usted está en una empresa de catering o un restaurante, usted tiene que tener todo eso de forma controlada. ¿Alguna pregunta, Vergara? Profe, pero inclusive hasta en la casa uno, porque a veces en esta época que usted sabe que la gente quiere y que se fit, quiere hacer dieta, la gente compra su balanza y sus cosas y eso, sea como sea,
tiene que tener algún tipo de calibración para si vas a comer tantas onzas de carbohidratos, tantas onzas de proteína y estas cuestiones. Por supuesto que sí. De acuerdo con usted, eso existe hace muchísimos años. Mi abuela, que en paz descanse, ella cocinaba con recetas y tenía sus instrumentos de medición. Tenía sus tazas de medida para diferentes sustancias, tenía todos sus instrumentos de medición. Tenía mi abuela, que en paz descanse, hasta su balanza. Ella, mira, tantos kilos de harina, tantos kilos de esto, tantos kilos del otro, y tenía todo muy bien porcionado. Pero no es solamente por el tema de que uno quiera hacer fitness ni nada de eso, sino es a nivel industrial, es por el tema de estandarización de costos. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a cualquier negocio, vamos a suponer que te guste ir a Leonardo y pides una lasaña, todas las lasañas que se hagan en las no sé cuántas sucursales que tiene Leonardo, tienen que tener las mismas proporciones y condiciones para poder mantener lo que sería un estándar de calidad. Y el estándar de calidad se consigue cuando hay una repetibilidad de las medidas y esas medidas son consistentes. Adelante, Eduardo. Bueno, profe, aportando, la verdad, bueno, en la organización que trabajo en el área de calidad y bueno, la verdad, esta materia me aporta ya que a la hora de uno hacer una preparación, ya sea de un cemento o de otras cosas que hacemos, también influye la parte operativa, ya que si un equipo dosifica más, me mueve propiedades químicas y entonces yo tengo que estar ajustando, ya que no es una falla mía, sino que es una falla del equipo, que, o sea, dosifica más y me mueve propiedades químicas mías. Entonces también es muy importante tener conocimiento de todo eso y ver las tendencias de cómo, si el equipo está fallando, avisarle al operador o al encargado de los equipos. Exactamente. La calibración de tus equipos es muy importante. Si tú tienes, por ejemplo, un pistón que te abre una compuerta, entonces, si ese pistón está fallando, bien sea porque la presión que le está llegando al pistón es incorrecta, o bien sea porque hay un desgaste interno entre lo que es el émbolo y lo que es la camisa del pistón como tal, entonces ese equipo no trabaja de forma adecuada y por ende entonces la dosificación te sale mal. Y si la dosificación te sale mal, sencillamente vas a tener un concreto con unas propiedades distintas. Adelante nuevamente. Bueno, sí, profe. En este caso serían, o sea, en el área igual como la industria de la panadería, igual también se trabaja con banda transportadora, como igual la de cemento, ya que si patina una banda, ya deja de dosificar ese material y entonces ya agregas otro material que tal vez pueda ser más caro que el que está patinando. Y si la banda está girando más despacio, entonces ya no estás entregando la cantidad adecuada. O sea, son muchísimos factores que inciden en eso. Y lamentablemente, ¿qué es lo que piensa generalmente el consumidor? El consumidor lo que piensa es que el fabricante lo quiere engañar. El consumidor nunca va a pensar que hay niveles operativos que hay problemas operativos con las celdas de carga, que hay problemas de descalibración de equipos, que hay problemas en que las cintas transportadoras giren más despacio. ¿Por qué? Porque hay desgastes en los rodamientos y por ende las velocidades de giro varían, disminuyen y por ende también se incrementa el consumo de energía. Entonces, el consumidor nunca piensa eso. Si el consumidor agarra un paquete de azúcar que debería pesar 800 gramos nominalmente, con una tolerancia de 10 gramos, 790 o 810, si le pesa 810, 815 no va a decir nada, porque quiere más. Pero si le pesa 790, de 790 hacia abajo, fuera de la tolerancia, él dice que el ingenio lo está robando. Y cuando existe esa descalibración, o pierde el consumidor porque recibe menos de lo que nominalmente debe recibir, o pierde el fabricante porque está entregando más de lo que tienen que entregar. Entonces, por eso es bien importante que con todo lo que sea el mantenimiento y la calibración de los equipos de medición seamos muy minuciosos. Aunque nos exijan por metrología legal que sea cada 6 meses la calibración de los equipos, existen empresas que tienen sus propios patrones de calibración como debe ser y tienen sus rutinas que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Cada empresa define su rutina en función de las prácticas operativas que tenga. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Bueno, ya para finalizar, que este tema es sumamente interesante, la verdad. Siempre me ha gustado y he tenido la oportunidad de
trabajar muchísimo con metodología en mi carrera profesional. Bueno, volviendo al tema del examen, que ya es lo que nos falta para ponernos de acuerdo, tenemos con 8 votos a favor y 3 en contra que el examen sea fijado para el día sábado de 2 p.m. a 6 p.m. Entonces, vamos a establecerlo para el día sábado. El sábado, ¿qué fecha nos cae? Ese próximo sábado, vamos a ver. Sería el sábado 27, de 2 p.m. a 6 p.m. ¿Entendido? Listo, Bueno, profe. jóvenes, entonces así quedamos. Les deseo a todos una excelente noche y que descansen. Recuerden, todos y cada uno de los participantes debe subir la presentación de forma individual en Moodle y por favor nos comparten las presentaciones de todos los grupos porque eso es material para el examen. Feliz noche para todos y hasta luego. Profe, disculpe, ¿hay que subirla grabada o nada más el documento que estamos exponiendo?